La Tarde en Directo. Muy buenas tardes, Adriana. Un gusto de verla después de tanto tiempo. Gracias por la entrevista y por su intermedio. Un gran saludo a la audiencia de Herbol. El gusto es mío, señor Rodríguez. Bueno, ¿cómo queda Bolivia a los países del mundo o a los países a los que exportamos aceite, soya, cuando les decimos ya no les vamos a vender porque se ha prohibido y ahora después de 11 días, bueno, volvemos a venderles aceite? ¿Cómo quedamos ante los ojos del mundo? Bueno, un paseño diría, era de mentiritas. No, hay que ser serio. La verdad de que por eso manifestamos nuestra preocupación hace 12 días atrás, porque en momentos cuando lo que más necesita Bolivia es exportar para traer divisas al país y con eso pagar las importaciones que hacemos de bienes de capital, de insumos, de equipos de transporte, incluso ahora de combustibles que necesitamos para producir, tanto en función del mercado interno como externo. Se da una situación de cambio imprevisto en las reglas de juego y obviamente afectamos a el importador en otros países, porque hay que entender que ese empresario al que le prometimos nosotros vender tiene a su vez cadenas del negocio de la distribución, que puede ser directo, puede ser también a través de cadenas de distribución. Entonces, si Bolivia tiene un problema, no tiene por qué trasladar ese problema a otro empresario en el exterior, porque la consecuencia es incumplimiento de contrato. Por lo tanto, aplicación de la cláusula de castigo económico al proveedor. Puede haber rescisión de contrato, puede haber pérdida del cliente, puede haber pérdida del mercado. Y todos sabemos lo que cuesta establecer una relación de confianza mutua. Eso lleva mucho tiempo, muchos años, mucho esfuerzo, mucho dinero. Pero además, Adriana, perdemos imagen, perdemos credibilidad, perdemos la confianza como país en el exterior. Entonces, primero, bien que otra vez se puede exportar, pero ya hay ese antecedente que le hace daño, por supuesto, a nuestros empresarios, a nuestros exportadores, cuando particularmente en el caso de la soya y sus derivados, la competencia pues es feroz con países como Estados Unidos, como Brasil, Paraguay, Argentina, incluso Uruguay, que nos gana en producción. Entonces, bien que se haya restablecido la normalidad, pero a remontar las consecuencias de este hecho que nunca se debió haber dado. Claro, y el problema y lo que pasa es que cada año ustedes hacen contratos nuevos y tienen que asegurar el mercado durante un año. Entonces, aquí en Bolivia muchas veces este tipo de contratos, bueno, tienen flexibilidad, dice, bueno, estamos en Bolivia, sé que va a haber retrasos, pero cuando se trabaja con otros países, pues uno tiene que ser serio. Claro, y mire, venimos de una escalada de bloqueos, ¿no es cierto? Hemos tenido en este año más de 3 semanas de bloqueo, y claro, y eso en el récord del exportador ya implica un riesgo al final del día, ¿no? Entonces, eh, cuando uno tiene que hacer negocios, uno tiene que demostrar confiabilidad, predecibilidad, tiene que crear pues esa confianza, ¿no?, que se establece entre el comprador y el vendedor. Pero si hay esas externalidades que no controla nuestro empresario, entonces le hace daño al proceso de exportación y al final del día al país, porque reitero, lo he dicho ya tantas veces, la exportación es el sueldo del país. Y lo que se ha hecho aquí es cortar el ingreso de divisas cuando lo que más necesitamos son dólares para que no siga subiendo pues en el mercado negro, ¿no? Claro, se necesitan dólares y se habla de una pérdida que sin duda es millonaria. 50 millones de dólares le costó al país estos 11 días. Claro está, ahí por ejemplo, para que entienda la audiencia de qué Ujú. se trata, ¿no? Imagínense, un exportador ha contratado un medio de transporte. No estamos hablando solamente de lo que hemos dejado de vender. Un exportador tiene que contratar el medio internacional de carga, tiene que contratar un seguro, tiene que contratar un puerto, un lugar de almacenamiento, un forwarder, tiene que acometer con todos esos costos, ¿no?, que si no lo saca el producto,
igual los tiene que pagar. Claro. Es más, se dan situaciones, Adriana, donde cuando está el barco esperando nuestra carga y para poder partir tiene que realmente recibir esa carga. Si no llega el producto a tiempo, hay un término que se llama demurrage, demora. Se puede tener que pagar hasta $25,000 por día. Entonces, eso puede invalidar no solamente el negocio, sino que lo puede hacer quebrar al empresario. Y otra vez digo, ¿no? O sea, ¿cuánto nos cuesta construir esa imagen de un país exportador, de un país confiable? Ese costo es intangible, pero a la larga puede significar incluso mucho más en pérdida de lo que puede ser el lucro cesante del empresario o el castigo pecuniario, etcétera, porque ¿de qué sirve producir? ¿De qué sirve esmerarse en todo esto si es que al final del día no se va a poder cumplir con la palabra? Porque a nivel internacional la palabra cuesta mucho y eso está refrendado por contratos, ¿no? Y tomando en cuenta estas fluctuaciones, esto de que por ahora no exporten, después exporten, ¿cómo ve este sector el 2025? ¿Cómo va a ser los negocios para el próximo año? Bueno, le voy a anticipar el titular de nuestra conferencia de prensa mañana. Ah, por favor. Primicia para Herbol. Bien. Mañana estamos dando conferencia de prensa. Me hubiera encantado acompañarlos en La Paz, pero lamentablemente no hay boletos. No hay boletos para desplazarse o Ese para es volver. otro problema también. Sí. Y bueno, y al final del día, cuando empezamos a escarbar, todo tiene que ver, Adriana, todo tiene que ver con el dólar. Y Claro. el dólar tiene que ver con el comercio exterior. Entonces vamos a hablar mañana de las 10 lecciones aprendidas, ¿ok? Y el titular más o menos viene en el sentido de que el 2024 fue un mal año y el 2025 depende de un golpe de timón. O sea que por ahí va a ir la explicación. Ahora, ¿cómo vemos la situación? Mire, me gustaría hacer un buen ejemplo para eh, un poquito discernir qué puede pasar el próximo año. Señor Rodríguez, usted nos habla de que tiene que haber un cambio de timón en el país. ¿Qué tendría que pasar para el próximo año? Bueno, hablamos de un golpe de timón y claro, me voy a referir a las palabras que Albert Einstein dijo en su momento. Él dijo, no esperes que las cosas cambien si tú no cambias o que no hagas las cosas diferentes. Y quisiera, como le decía, poner un ejemplo en relación a lo que nos está pasando hoy día con el aceite y que nos está pasando con el arroz, pero que nos pasó dramáticamente con el azúcar. Ujú. El año 2010, ¿se acuerda? ¿A Claro, cuánto compraba el azúcar? claro. Bueno, como antecedente, diremos de que prohibieron la exportación del aceite para que aparezca el aceite en los mercados. Y con eso se decía que iba a bajar el precio. Bueno, ahora, este año estamos importando arroz por 60,000 toneladas. O sea, el gobierno va a importar 60,000 toneladas de arroz. Y si importa es porque no hay en el mercado. Claro. Pero yo recuerdo que en el mes de febrero, en el mes de marzo, el gerente de MAPA dijo, no vamos a comprar arroz porque nuestros silos están llenos y además tenemos dificultades para comprar subvencionado. Entonces les dijeron a los arroceros, exporten si no tienen. Pero resulta que la estadística de la exportación no aparece casi nada de arroz. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El arroz se salió de contrabando y ahora estamos importando. Ok, vamos ahora al antecedente y cuando hablamos de golpe de timón tiene que ver con esto, aprender de los errores del pasado. En el año 2010 regía una banda de precios para el azúcar Ujú. que se tenía que vender entre 3.40 y 3.60 bolivianos. Pero el azúcar empezó a subir en los mercados que nos circundaban y empezó a irse de contrabando el azúcar. Y internamente subió el precio a 5.50 y con eso se estaba moderando. ¿Por qué? Porque si está en 3.60 y en el Perú, en Chile, en Brasil estaba en 7, en 8, había mucho aliciente Ujú. para sacarlo de contrabando. Y ojo, estamos en una época de bonanza. El gobierno dijo, no, no pueden vender en 5.50, vendan en 3.60. Bueno, vendieron en 3.60 los ingenios y ¿qué pasó con el azúcar? Se salió del país, desapareció de los mercados. ¿Y qué tuvimos que hacer como Bolivia?
tanto el gobierno como el sector privado tuvimos que importar un azúcar carísimo desde Colombia, desde Guatemala. Y acuérdese la paradoja que por la necesidad y la urgencia, porque la gente se molestó, tuvimos que traer azúcar por avión. Eso no se hace. Eso es carísimo, pero llegamos a eso. Y esta historia acaba con el siguiente relato. Quería que se venda en 3.60, se salió de contrabando. No permitieron que se venda en 5.50, eso iba a impedir el contrabando. Y el azúcar que importamos terminó vendiéndose en 7.50 bolivianos y todo el mundo feliz, porque ya en La Paz yo recuerdo que había una provincia que se vendía hasta en 18, 20 bolivianos, un kilo. Y como decía bien hace una semana y un poquito más atrás el viceministro de Comercio Interno, reconociendo lo que estaba pasando, no hay precio más alto por pagar de un producto en el mercado que cuando no hay ese producto. Claro. Entonces la audiencia tiene que entender de que entre no tener el producto, tenerlo a un precio exorbitante, es mejor que en el caso del azúcar, por ejemplo, subió de 3.60 a 7.50 y hoy día ha bajado en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio. En el caso del aceite, tiene que ocurrir exactamente lo mismo. Esta es una recomendación vivencial por una parte, pero técnica por otra. Es tal el diferencial hoy día, Adriana, que aquí hemos dicho, hay un problema, no en la oferta, hay un problema en la demanda, porque hay acaparamiento, hay ocultamiento, hay especulación y hay contrabando del aceite, ¿ok? Si este precio no va a subir, va a seguir esto de acá. ¿Por qué? Le voy a dar el ejemplo. El aceite en Bolivia cuesta 11 bolivianos, precio regulado hace 16 años. O sea, ¿le parece correcto que en 16 años no suba el precio del aceite? No, no ve, porque hay inflación, aumentan los costos de producción, aumentan los salarios de los trabajadores, ha aumentado el precio del dólar, incluso el precio de los fletes de transporte se han ido arriba por el tema del diésel, etcétera. Entonces, si así todavía la industria está subvencionando el consumo interno con un precio de 11 bolivianos, imagínense, un contrabandista por X o Z formas consigue el producto. Un envase de 11 bolivianos va y vende en el Perú a una razón de $3, ¿ok? ¿Cuánto cuesta el dólar en el mercado paralelo? Digamos que 11, que está más. O sea, esa inversión de 11 bolivianos lo transforma en una venta de una botellita en 33 bolivianos. ¿Cómo no va a haber contrabando? Entonces, lo que hay que hacer es que este precio de 11 tiene que subir para minorar la posibilidad de hacer el contrabando y a su vez, pues el gobierno también tiene que castigar a los contrabandistas, tiene que mandar señales muy fuertes. Entonces, si vamos a seguir insistiendo en hacer lo mismo, no va a haber producción que atienda ese turril sin fondo, que satisfaga ese turril sin fondo que es el contrabando. Entonces, no vamos a solucionar prohibiendo la exportación. Eso más bien empeora la situación. Mi respuesta entonces para el año 2025 es, si seguimos haciendo lo mismo, podemos esperar lo mismo que nos ha pasado ahora, que son unos números dantescos, nos ha ido tremendamente mal, ya sea por el clima, ya sea por los bloqueos, ya sea por los bajos precios. Hoy más que nunca, sector público, sector privado, tenemos que trabajar juntos y el gobierno tiene que tomar buenas medidas de política pública porque de eso depende nuestro futuro en el 2025, un año electoral además, lo que complica todavía más las cosas. Un año electoral y estamos en diciembre, el tema de los aguinaldos, ¿van a tener para pagar aguinaldos? Es que eso no está en discusión, eso es obligatorio. Entonces sí o sí hay que cumplir y hasta el 20, porque si no se lo hace, se tiene que pagar doble aguinaldo. Más bien que no ha habido doble aguinaldo, entre comillas, ¿no es cierto? Y es paradójico decir esto, más bien alegrarse de que no crecimos más del 4,5%, es algo que realmente nos duele, ¿no? Que los empresarios dicen, más bien no hubo segundo aguinaldo, cuando deberíamos estar aspirando pues a crecer al 5, al 6, al 7%, claro. Y las condiciones las tenemos para crecer así, Adriana, las tenemos. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos dar un golpe de timón en las políticas públicas y mañana vamos a explicar cuál es ese golpe de timón que estamos sugiriendo. Gracias. A don Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Gracias por haber estado en la tarde en directo por Herbol.
Muchas gracias por la entrevista, Adriana, a sus órdenes en cualquier momento. Y no perdamos la fe. Otra Bolivia es posible, una Bolivia productiva, una Bolivia exportadora, pero para eso tenemos que trabajar juntos, sector público y sector privado. Muchas gracias y si no nos vemos, felices fiestas de fin de año, bendiciones para todos. Amén. Un abrazo.